Y comenzamos la tertulia de hoy con nuestros invitados que van a hablar sobre temas que son noticia. Y para conocer estos temas, pues aquí los vamos a ver. El caso Mediador explota a escasos meses de las elecciones. ¿Qué sabía el PSOE? El Mundo. Un vídeo con prostitutas en el hotel Iguazú, la primera alerta para el PSOE hace meses. ¿Cómo afectará al PSOE? ¿Hasta dónde llegaban sus tentáculos? Ferrovial abandona España ante la inseguridad jurídica y presión fiscal. Libremercado.com. ¿Por qué es lógico que Ferrovial se haya cansado de España? El gobierno reacciona. El País. El gobierno se lanza en tromba contra la decisión inaceptable de Ferrovial de llevar la sede a Países Bajos. Eleconomista.es. Podemos quiere obligar a Ferrovial a devolver las ayudas recibidas de España. ¿Seguirán otras empresas los pasos de Ferrovial? ¿Cómo afectará a la economía y al empleo? La ley trans entra en vigor a escasos días del 8M. El movimiento feminista lo toma como un ataque. Eldiario.es. Una de las dos manifestaciones del 8M en Madrid carga contra las políticas antifeministas del gobierno. The Objective. Feministas anuncian protestas el 8M para pedir la dimisión de Montero por sus chapuzas. Analizamos todos estos temas en nuestra tertulia de hoy. Saludamos a nuestros invitados, Luis Pastor, José Ignacio Senao, bienvenidos. Bien hallado. Buenos días. Buen día. ¿Qué tal les ha ido estos días de puente? Pues yo un poquito mal. Enfriamiento, pero bien, estamos con esta voz, pero vamos tirando. Pues yo en Zaragoza, con las preparaciones ya de Semana Santa y actos previos a ella, he tenido que pasar aquí tanto domingo como ayer lunes. Muy bien, pues menudos temas los que traemos hoy, Sí. ¿Verdad? Vamos a arrancar con el primero, si les parece, el caso Mediador. El caso Mediador destapa una trama de corrupción con epicentro en el Congreso de los Diputados. ¿Lo conocía la dirección del PSOE? El Mundo. Un vídeo con prostitutas en el hotel Iguazú, la primera alerta para el PSOE hace meses. ¿Hasta dónde llega la trama? 20 minutos. El conseguidor del caso Mediador identifica a 8 diputados socialistas que asistieron a cenas y a otros que iban con prostitutas. Libertad Digital. El mediador de la trama de Tito Berni apunta a los ministerios de Marlaska y Darias. Eldiario.es. La ministra de Economía ordena investigar los vínculos del caso Mediador con la fundación que preside. ¿Qué papel jugaba el general de la Guardia Civil detenido? El general del caso Mediador guardaba 61.000 euros de las mordidas entre ropa, sobres y cajas de zapatos. ¿Qué efecto tendrá en las próximas elecciones municipales? ¿Hay más implicados? ¿Por qué el presidente Sánchez aún no ha dado su opinión sobre lo que está pasando? Lo analizamos con nuestros invitados de hoy. Luis, ¿comienza usted? Sí, desgraciadamente la sociedad española está ya acostumbrada a casos de corrupción. Los partidos mayoritarios son los que llevan más tiempo en el poder, o los partidos del sistema, tanto el PSOE como el PP, pues han tenido en sus filas a personas corruptas. Eso no quiere decir que el partido como tal sea un partido corrupto, pero sí que han mantenido a personas que han utilizado las instancias del poder para enriquecerse. Y es una pena, pero habría que graduar o velar para que personajes de este tipo y como otros que ha habido pues no tuvieran opción de llegar a espacios teóricamente a servir al ciudadano, como así es la idea de ser un diputado, un senador o un concejal. José Ignacio.
Bueno, el hecho en sí no deja de sorprender por ser repetitivo y reiterativo, ¿no? Pero lo lamentable de todo esto es que hay dos vertientes. Una que es la moral, el espectáculo, lo que más llama la atención, y luego de verdad el trasfondo de esta situación, que es qué ha pasado con el dinero público que se ha podido emplear. En principio, hombre, choca mucho que cuando todos los españoles teníamos que estar en casa encerrados, no podíamos salir de casa, que se reúnan una serie de personas en un restaurante, ¿verdad?, a hablar de sus negocios, mientras los demás teníamos, como digo, no podíamos nada más que bajar a sacar el perro, porque eran momentos en que la pandemia no te lo permitía, y que además después de esas cenas se fueran a prostíbulos a divertirse y desfogarse. A mí eso me parece lamentable, es lo que más se ve, lo que más trasciende, es lo que más llama la atención por lo morboso del tema. Pero aquí lo importante es que la justicia acelere sus trámites, porque lamentablemente, digo, esto no se va a saber el fondo del asunto hasta dentro de 4 o 5 años. Creo que hay 12 causas separadas de todo este asunto y por lo tanto, pues entre que se deshace la madeja de todo el lío este que hay montado en cuanto a tráfico de influencias y todo lo que haya podido haber, va a costar mucho conocer el fondo de todo este tema. No cabe duda de que esto no es un asunto que afecte únicamente a Canarias, sino que está propagado y extendido sus tentáculos por toda España, y lo que en todo caso yo creo que debería y haría bien en aclarar cuanto antes hasta dónde conocía todo esto y que ponga remedio a lo que está sucediendo. Y digo esto porque choca mucho que incluso antes de saltar la noticia obligaran al diputado a dimitir, ¿no? Entonces, claro que ellos conocían que estaba pasando algo y dimite, que esto va a saltar por los aires, y si dimite porque esto va a saltar por los aires es que conocen también quiénes estaban allí, porque en este momento están ensuciando el nombre de todo el Congreso y en este caso mayoritariamente de los diputados del Partido Socialista, porque todos no estaban en esa cena ni todos fueron de prostíbulos, con lo cual harían bien en aclarar quiénes estaban, quiénes cometieron estos actos, que se sepan, que se conozcan y que se expulsen de la vida política. ¿Creen que van a aclarar si había más personas implicadas? Deberían hacerlo, porque creo que les conviene a ellos y a la sociedad. Pero no parece que tengan mucha prisa en hacerlo. De momento han tenido tiempo para ello y el mutismo es total. Es más, al principio yo vi a Pachi López encogerse de hombros y prácticamente tartamudeando, decía que casi no lo conocía. Yo no lo conozco, es un diputado que viene por aquí de vez en cuando, viene a los plenos y no sé quién es. Hombre, es que esto no se puede aguantar por más tiempo. Hay que asumir cada uno la responsabilidad que tiene, y el portavoz parlamentario de cualquier grupo conoce perfectamente quiénes son sus diputadas y sus diputados. Los conoce a todos, porque es su obligación. Y bueno, ya no digo ya a otros niveles de partido, porque ya digo, un diputado nacional cuando tiene relaciones, como parece ser que las tenía, con altos cargos de la administración, tenía contactos con ciertos ministerios, es porque es una persona conocida. Al fin y al cabo es un conseguidor, entre comillas, que lo decía Luis Pastor, ¿no? Bueno, esto ha existido, existe y existirá, pero lo que hay que hacer es pues cortar las alas a todas estas personas y ponerlas a disposición de la justicia. Seguramente no pasará como en otros muchos casos que han surgido, desde romper discos duros para que no se sepan más cosas, hasta ocultar o desgraciadamente accidentes que hacen desaparecer a personas vinculadas con casos, ¿no? O sea que es muy complicado. Lo lamentable es que no tenemos un sistema democrático como tal. Tenemos un sistema de partidos, y los partidos en el poder, me refiero a los partidos mayoritarios, los grandes, los del sistema, le hace Partido Popular, Partido Socialista, llevan tantos años en las instituciones y tantos años los diputados siendo diputados, que a veces yo creo que creen que ese puesto es suyo. No es un puesto de servir, sino es un puesto para servirse. Eso es lo lamentable. Cuando ya pierdes la visión y la objetividad, que tú estás ahí para servir y no para servirte, es lo lamentable. Y eso hace falta una acción más radical, ya no en los partidos, sino en el sistema en sí. Replantear, por ejemplo, el tema de las listas abiertas sería una forma de conseguir, no digo que fuera perfecto, pero sí conseguir que personas que solamente van al negocio, echarlas de la política, porque tenían que dar cuenta a la ciudadanía. Así, ahora mismo,
el diputado o diputada da cuenta al que lo pone, no al ciudadano, al que lo pone. Y llevarse bien con el que te pone, y ya sabes que vas a ir en listas. Ha nombrado Luis Pastor que esto puede recordarnos a otros casos que ha habido con anterioridad. ¿A qué otros casos podríamos hacer referencia? Me ha hecho gracia cuando hablabas es que hay tantos casos que sería, por ejemplo, el Kitchen, creo que se llama así. Hay tantos casos y tantas particiones de casos que necesitaríamos horas para hablar de cada uno de ellos, desgraciadamente. Pero me ha hecho gracia cuando, digo gracia por decir algo, ¿en qué medida le puede afectar al PSOE este caso de corrupción, o presunta corrupción, ¿no? Pues hombre, viendo lo que le ha afectado al Partido Popular, la corrupción que han tenido en Valencia o en otros sitios y siguen estando en lo más alto, incluso hay posibilidades de que tengamos al presidente a Feijóo, pues yo creo que no le afectará, salvo que el votante de izquierdas o el votante del PSOE, que no es lo mismo, tenga más ética que otros a la hora de votar y no se tape la nariz a la hora de votar. No lo sé cómo afectará, pero repito, casos hay tantos que haría falta horas y horas y horas para intentar ver por dónde van. Y aún así no sabríamos todos los nombres que salen. Bueno, la sociedad es como es y los partidos políticos no son una excepción. Aquí no se salva a nadie, es decir, aquí porque un partido sea más pequeño o menos pequeño, el porcentaje luego será mayor en el efecto que cause, ¿no? Pero no se libra a nadie. En el gobierno de Aragón también ha habido problemas y con partidos minoritarios y ahí están. Es decir, y algunos se están resolviendo, otros no se han resuelto, pero lo cierto es que lo que hay que hacer entre todos, sí ponernos de acuerdo. Yo sí que estoy de acuerdo. Yo estoy perfectamente, soy consecuente con que, bueno, las listas, si hubiera listas abiertas, probablemente algunos cargos públicos no serían votados ni por su propia familia, por su propia, o por la gente que habita en su propia cuadra, como dicen en Sudamérica, su propia manzana, y se deberían más, por supuesto, a quien le ha cedido, a quien le ha dado ese respaldo para ser cargo público. Pero bueno, nosotros nos tenemos que ceñir al sistema electoral que tenemos en España mientras no se cambie. Y dentro de lo que hay ahora, pues lo que hay que tratar es que todos los partidos políticos sean responsables de quienes llevan en las listas. Al final, una oveja negra siempre puede salir y normalmente las ovejas negras llevan la lana blanca, es decir, que van teñidos y hasta que no se destiñe la lana no se sabe que verdaderamente es una oveja negra. Cuando la hace gorda, y lo que hay que hacer es poner, por supuesto, los medios para que esto pues se sepa, se conozca y se pague con las máximas consecuencias que permita la ley, y no como está haciendo algún partido de la izquierda o partidos de la izquierda tratando de decir, miren ustedes que si se lleva el dinero para uno es delito, y si se lleva el dinero para gastarlo, no sé si en prostitución o en otras cuestiones como puede ser hacer campañas electorales, eso deja de ser delito porque lo ha decretado así el actual gobierno, ¿no? Que por cierto creo que es de izquierdas. Eso es lo que hay que tener cuidado con ello y tener seguridad jurídica. Hemos conocido que además que el Congreso pues que va a entregar a la policía material informático y diferente más documentación del despacho de Tito Berni. Se va a entregar, esto supuestamente se sacará a la luz y quedan menos de 2 meses para las elecciones. Es que, bueno, no sé, yo conozco el Congreso y conozco el Senado. No sé cuántos días han transcurrido, me parece que ha transcurrido más de una semana o de 10 días. Cualquiera puede llegar allí, llevarse un terminal y colocar otro. Es decir, no digo con esto que lo haya hecho nadie del Congreso, pero sí quienes tienen la llave de un despacho. Y además esa llave se puede dejar a otro. En consecuencia, bueno, pues que haya estado tanto tiempo sin poderlo hacer, esto choca también con las normas que hay que cumplir. En efecto, la soberanía que reside del pueblo español en el Parlamento no se puede violar si no hay una instrucción judicial claramente en la que pueda hacer que intervenga la policía, pero en ese espacio de tiempo pues es muy sencillo el hacer desaparecer cuestiones, y yo no creo que en el Congreso de los Diputados existan documentaciones que comprometan a nadie. Allí habrá iniciativas o habrá lo que sea, pero se habrán cuidado muy mucho para esto deben de estar los teléfonos móviles y los terminales privados que cada uno de los que está en esta trama pues han debido de manejar. O sea, lo del Congreso para mí es, bueno, pues decir, bueno, entrar en el Congreso es una noticia, es algo que no se hace habitualmente, se garantiza la pluralidad, se garantiza la transparencia, pero allí ¿qué va a haber? Allí no va a haber nada, vamos, allí no van a encontrar absolutamente nada. Ahí solamente será la foto de que entre la policía al despacho. Es una foto que seguramente perjudicará al Partido Socialista, pero es la foto, porque muy tonto tenía que ser para guardar allí
algo que pudiera incriminarle, ¿no? Pero cuando hablaba de que los parlamentarios y parlamentarias es un reflejo de la sociedad, y teóricamente el máximo responsable de esta sociedad, que es el rey emérito, es el primero que roba, pues los demás que hacen, pues lo mismo, desgraciadamente. Por eso digo que hay que cambiar el sistema, hay que cambiar, hay que formar a la ciudadanía en que robar no es lo que hay que hacer. Que vale, que hay leyes que nos lo dicen, pero desgraciadamente no se enteran. Yo, que en tiempo fui cargo público, me llegaban a decir que si era tonto por no aceptar ciertos regalos o ciertas cosas. Eso te lo decía la gente de la calle. Esa misma gente que luego, si lo hicieras, te criticarían. Hay que cambiar, hay que formar a una ciudadanía nueva, crítica, para que esto que está pasando y que ya casi lo tenemos como norma, deje de pasar. Y no sea una excepción, pero no sea la norma. Desgraciadamente ahora es la norma. Y repito, hay tantos casos y tanta subdivisión de casos que daría para muchas horas de radio para poder hablar de ellos sin entrar al fondo, porque algunos no se puede hablar. Bueno, yo solamente decir que es bueno hablar de cuestiones que estén juzgadas y que estén condenadas. Es decir, que el rey emérito ha hecho cosas buenas, muy buenas, y ha hecho otras cosas que no son tan buenas. Pero que yo sepa, no está condenado por ningún delito. Por lo tanto, a mí me parece muy temerario decir que nadie ha robado si no se tienen pruebas de ello, ¿no? Pero en fin, eso ya son cuestiones de esta izquierda que tenemos aquí. Bueno, la izquierda aragonesista, ¿no? Es que bueno, aquí vengo como ciudadano. Yo, desde luego, que vengo como ciudadano también, Luis, no me atrevería a decir semejantes cuestiones si no tengo unas pruebas claras y fehacientes de lo que digo, porque eso es muy grave lo que se dice. Es decir, acusar a alguien de que ha robado sin que haya sido juzgado ni condenado me parece una temeridad. Difícil que lo juzguen o lo condenen a un rey que no... Si les parece, para ir cerrando este tema, la ciudadanía realmente da una normalidad a todo esto, porque se podría decir que estamos acostumbrados a ver estas noticias. ¿Creen que esto va a pasar factura de cara a las elecciones? Sí. Sí, va a pasar factura. Lo que pasa es que estamos en una vorágine de barbaridades día tras día. Entonces ya no sé, al final no sabemos a qué palo quedarnos, ¿no? Porque cada día tenemos 3 o 4 sorpresas, a cuál más gorda de ellas. Así que, bueno, no sé lo que sucederá, pero evidentemente esto no puede ser bueno para quien transgrede las normas que ellos mismos ponen, para quienes en el Parlamento aprueban una ley para erradicar la prostitución y que ese mismo día se vayan a los prostíbulos. No sé, es que es algo muy contradictorio, ¿no? Bueno, pues vamos a ir cambiando de tema y nos vamos ahora con Ferrovial. La multinacional Ferrovial abandona España. Traslada su domicilio social y fiscal a Países Bajos. Libremercado.com. ¿Por qué es lógico que Ferrovial se haya cansado de España? ¿Qué opinan al respecto los agentes sociales? UGT. Ferrovial se va de España únicamente por razones económicas. Bolsamanía.com. Garamendi pide respetar la salida de España de Ferrovial y no demonizar empresas. ¿Y qué dicen los responsables políticos de su marcha? El País. El gobierno se lanza en tromba contra la decisión inaceptable de Ferrovial de llevar la sede a Países Bajos. La Vanguardia. Yolanda Díaz cree que Ferrovial se va de España por dumping fiscal y pide a Calviño tomar medidas para evitarlo. ¿Por qué una empresa de la dimensión de Ferrovial decide abandonar España? ¿Hay inseguridad jurídica o exceso de presión fiscal en nuestro país? ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno? ¿Habrá más casos? Lo analizamos con nuestros invitados. ¿Qué tal esta presión fiscal? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Presión fiscal la hay, pero yo creo que fundamentalmente el motivo es la inseguridad jurídica. Inseguridad jurídica no es la primera empresa que sale de España. Ha habido muchas empresas, no de esta dimensión, que se han ido a Portugal. Y probablemente lo que quizás los responsables de todo esto, que es el gobierno, tendrían que preguntarse cuál es el motivo para que empresas españolas salgan de España y se vayan dentro de la Unión Europea, que claro, que dentro de la Unión Europea
todo el mundo es libre para poder establecerse donde quiera. Es decir, pueden venir empresas alemanas a España, o de España pueden irse a Alemania o a Países Bajos o a cualquier otro sitio. La inseguridad jurídica es lo que fundamentalmente aterra a lo más cobarde que hay en este mundo. Decía alguien que $1 millón, aquí en este caso sería €1 millón, es lo más cobarde del mundo. Y cuando hay una inseguridad jurídica de no saber lo que va a pasar al día siguiente, pues la gente con responsabilidad ante sus propios socios en su consejo de administración tiene que tomar determinaciones. Yo pongo un ejemplo. Si hoy por hoy los autónomos de España no saben lo que va a pasar dentro de pocos días, cuando termine este trimestre, que van a ver cómo aumentan sus cotizaciones por una norma que ha salido que no se sabe cómo se va a hacer ni cómo se va a desarrollar, ¿qué no pasa con las grandes empresas que se han visto sometidas en los últimos 18 meses a más de 16 cambios normativos? Es decir, esto no puede ser, porque lo que necesita una empresa precisamente para su cuenta de resultados, para crear empleo, para producir, para ser un motor económico, que es bueno que las empresas ganen dinero para que haya mayor empleo y que los trabajadores cobren mayores sueldos, pues hombre, lo que hay que tener es una posibilidad de conocer por dónde van a ir los tiros, por dónde van a ir a desarrollarse las normas, y no que cada día que te levantas te cambien las reglas de juego, porque entonces es una perdición total. Estoy muy disgustado porque una empresa española se vaya de España. A mí no me gusta que se vayan de España, pero realmente hacia quien hay que virar en estos momentos de buscar esas responsabilidades, a quien no ha sabido hacer entender a estas empresas que hay una seguridad jurídica en España, que no estamos al albur de lo que cada día, de las ocurrencias que a cada uno se les están dando, como estamos viendo en otras leyes que veremos luego después. Es decir, que es que no puede ser que en un país, en un Estado de Derecho, cada día que nos levantemos encontremos una sorpresa en el Boletín Oficial del Estado que nos deje prácticamente con una mano delante y otra detrás. No sabemos si tenemos que ir vestidos de verde un día, al otro día de azul. ¿Qué pasa con esto? Esto no puede ser, esto no es serio, y bueno, lo están viendo las empresas que con esta materia, si no se pone un remedio rápido, esta no será la primera empresa que sale de España para estar en la Unión Europea, porque luego criticar, ¿no? Es que se van, ¿no? Oiga, se va a la Unión Europea, haga usted todos los posibles para que se queden. Hace poco tiempo Ferrovial era una empresa magnífica. Bueno, pues ahora parece ser que no. Bueno, yo entiendo que esto es una responsabilidad. Yo no sé si esto se podrá remediar todavía o no, porque supongo que la última palabra la tendrá el Consejo de Administración y las negociaciones que tenga que hacer el Gobierno, pero está clarísimo que lo que no podemos ir dando bandazos en legislación y sobre todo en materia tan importante como es atraer inversiones para que España sea más importante y para que podamos crear riqueza y empleo para todos. La inseguridad jurídica que hablaba José Ignacio, no lo sé, porque no soy economista ni abogado para ver cómo está, ni me leo el Boletín Oficial del Estado. Lo que sí sé es que este señor del año pasado a ha ganado el 16% más en su nómina. O sea, mucha inseguridad jurídica, pero ha ganado muchísimo dinero. Y la gran parte de la fortuna que tiene este hombre la ha sacado de servir o servirse del Estado español, de las obras que ha optado. ¿Y por qué? Por las ramificaciones que ha tenido y tiene desde la transición, en la cual sirvió para colocar a los viejos del sistema anterior en puestos determinantes. Y lo podemos ver en muchísimas empresas de este tipo. Veremos apellidos famosos que fueron famosos en la dictadura y ahora están sus herederos en esos puestos, ¿no? Y sencillamente se van por dinero. Y ahora sí que sale la sede principal de Ferrovial, pero ya había sacado otras partes de sus negocios a Países Bajos. Por ejemplo, el otro día leí por encima, pero claro, cuando sale esto lo lees, y no es porque vengas aquí, sino porque te choca, ¿no? Por ejemplo, que este año pasado ganó 5 millones y pico de euros, el 16% más que el año anterior. Que 3 fincas que tiene en Estado español las tiene bajo una sociedad en la cual son de otras 3 sociedades y tiene la sede fiscal en los Países Bajos ya. Choca mucho, ¿no? Choca mucho, porque solamente van buscando el negocio. Pero tampoco nos tenemos que ir a fijarnos solamente en Ferrovial y su salida de España hacia otros sitios. Tenemos empresas aragonesas que han presumido o que presumen de ser aragonesas y tienen su sede fiscal en Madrid, porque pagan menos impuestos que en Aragón, y siguen haciendo negocio en Aragón, siguen utilizando Aragón como gran espacio para explotar
Pero eso sí, los impuestos los pagan donde menos hay que pagar, que es en Madrid. Eso es lo lamentable. Y eso es lo que debería controlar, ya no solamente el Estado español, sino la Unión Europea, evitar que ese doping fiscal beneficie siempre a los mismos. Porque antes mencionaba los autónomos. Los autónomos y los asalariados son los que mantenemos el Estado, desgraciadamente, solo. Porque el que puede, paga los impuestos, cuando lo paga, lo menos posible. Pero claro, los autónomos y los asalariados son los que estamos controlados por el Estado para así hacer frente al mantenimiento de tal. Entonces, lamentablemente, no sé si lo de la inseguridad fiscal o jurídica que comentaba José Ignacio es lo que ha hecho salir. Lo que sí yo creo que le ha hecho salir es ganar más dinero pagando menos impuestos, porque también en Holanda pagarán, creo, decían, un 5% menos de presión fiscal que aquí en el Estado español. Para centrar un poco más a las personas de a pie de calle, cuando una empresa como Ferrovial se marcha de España a otro país de la Unión Europea, ¿qué beneficios obtiene? ¿Por qué se marcha a determinado país? En primer lugar, yo lo que leí, y hablo de lo haber leído la semana pasada, es que es una reducción de los impuestos que tiene. Que luego seguramente se irán a otro sitio donde paguen menos impuestos. Hablan también de irse a Estados Unidos, que es el espacio ideal, donde menos se paga, ¿no? Aunque hay otros mejores todavía para ellos. Es eso, porque quiere seguir pensando que va a seguir negociando, haciendo negocios aquí, utilizando al Estado español para sus negocios, porque para eso tiene sus ramificaciones, y pagar lo menos posible en otros sitios. Luego lo podrán vender o lo podrán edulcorar como quieran, pero al final es pagar menos impuestos de lo que se paga actualmente y que lo paguen los demás. Bueno, al final yo creo que son políticas pseudo-bolivarianas. Es que este es un poco el secreto de toda esta historia, ¿no? Las empresas, mejor que no tengan ningún beneficio, que no creen riqueza, que no creen empleo, y esto es un tic de esos sistemas bolivarianos que lo que pretenden es pues que todo el mundo sea lo más pobre posible y repartir la pobreza para todos. Pero es que no tenemos que tener complejos ni nos tiene por qué importar que la gente que pueda ganárselo tenga un buen sueldo, ¿no? Yo veo en el gobierno que hay gente que tiene sueldos muy altos que a mi juicio no se los gana. Luego daré un ejemplo en el siguiente tema. Pero es que lo que no podemos olvidar que el 50% de lo que ganan estos sueldos va para todos. Mejor distribución que esa, porque Hacienda, agencia tributaria, es implacable con todo el mundo. Y a mayor sueldo, mayor ingreso. Y por lo tanto, una persona que tiene un sueldo alto tiene que pagar su 50% en impuestos directos de lo que gana en su nómina al erario público para todos. Pero bueno, yo digo que si se han marchado, ¿qué beneficios pueden obtener? Pues es el saber que cuando hacen una planificación, una empresa de estas características y de estas dimensiones, no pueden hacer planificaciones a 15 días o a 30 o 45, tienen que hacer una planificación a un año, a veces a más tiempo. Si resulta que hay una norma que plantea una serie de cuestiones dentro de lo que es la programación empresarial y resulta que este gobierno tienes o puedes tener el riesgo de aquella frase tan famosa de un cierto presidente sudamericano, centroamericano, que decía exprópiese, pues hombre, ante este temor la gente sale huyendo, y es lógico, y va a buscar un sitio donde no le estén cambiando las normas todos los días, sean buenas o sean malas, pero que al menos sepan a qué atenerse y sepan cómo, porque cuando una norma puede reajustar, puede decir vamos a ser más colaboradores entre todos, lo que hay que dar tiempo a las empresas es que adapten esos sistemas y no les digas de la mañana a la tarde o de la noche al día siguiente que tienen que adaptarse a algo que ellos no pueden programar en 24 horas, porque una programación de estas empresas donde sus obras y todo que están en todo el mundo y en España van a seguir cotizando todo lo que hagan en España, o sea, Ferrovial lo que haga en España, aunque su sede esté donde esté, va a tener que seguir cotizando en España, es decir, pagando los impuestos de todo aquello que realice en España. Pero claro, ya digo, insisto, planificación, seguridad jurídica y que no te cambien las normas de la noche a la mañana, porque ante esto, ¿qué programación puedes hacer?
¿Qué ampliaciones puedes hacer? ¿Qué le puedes decir a tu consejo de administración? ¿Cómo puedes ampliar capitales? ¿Cómo puedes decir voy a crear más empleo si no sabes que al día siguiente te van a decir que te corto por aquí, te corto por allá y no te dejo hacer esto? Porque ahora se ven los TIC. Ahora digo, oiga, vamos a exigirles, vamos. Oiga, si se han ido a Europa, ¿qué le va a exigir usted? Lo que tiene que exigirse a sí mismo es poner las pautas adecuadas para que esto no suceda, ni con Ferrovial ni con ninguna otra empresa española, porque es muy, pero que muy lamentable. ¿Podríamos quizá predecir que si alguna otra empresa o de qué características esté planteándose esto? ¿Nos atreveríamos a decir algún nombre? Yo lo que me atrevo a decir es que la unión de empresas, grandes empresas de la construcción, que salió su gerente a defender a Ferrovial, luego se desdijo, echó marcha atrás. Salió a defender a Ferrovial su salida y luego ese gerente reculó porque el resto de empresas no veían con buenos ojos ese enfrentamiento. No sé si habrá más o habrá menos. Lo que sí es que lo que es necesario es regular para que casos como este, que solamente están para exprimir a la ciudadanía de sus impuestos y crecer con sus impuestos, dejen de hacerlo. Porque comentaba antes de las empresas crear riqueza. Sí, las empresas y los trabajadores. Porque solamente una empresa no crea riqueza, salvo que sea especulativa. Si es especulativa sí que lo crea. Mueve el capital y ya está. Pero las empresas, y tenemos muchísimas, son la suma de grandes directivos con grandes trabajadores, grandes plantillas. Son los que sacan adelante. Y desde luego en Aragón y en el resto del Estado hay empresas que siguen apostando por esto. Y eso sí que son patriotas, los que se quedan a sacar al país que dicen defender de la crisis y no se van a otros sitios para pagar menos impuestos. Eso es lo lamentable, que solamente están ahí para pagar menos impuestos. Y las empresas, claro que tienen que crear riqueza. Y por supuesto tienen derecho el empresario a ganar dinero. Tiene todo el derecho del mundo. Pero también la ciudadanía tiene derecho a que cuando hay pérdidas no se repartan entre todos y los beneficios se queden solamente para una parte. Que es lo que estamos acostumbrados aquí. Los beneficios son para una parte concreta y cuando hay pérdidas se reparte para el resto del Estado, al resto de la ciudadanía. A mí me preocupa que esto pueda reproducirse, pero me preocupa, siendo egoísta, lo que pueda pasar también en Aragón. No olvidemos que Aragón tiene una presión fiscal y aquí sí que hablamos, aparte de inseguridad jurídica, hablamos más de presión fiscal, una de las mayores que hay en las comunidades autónomas de España. Y hemos perdido unas grandes oportunidades cuando en Cataluña, con todo el lío que se montó allí, salieron pitando un montón de empresas. Aquí hemos recogido muy poquitas y muchas querían haber venido aquí por su cercanía, su proximidad y además porque tienen negocio aquí desde Cataluña y sin embargo se tuvieron que ir a Valencia o se tuvieron que ir a Madrid. ¿Por qué? Pues porque realmente aquí las cuestiones, la presión fiscal es tan enorme que no podían establecerse y eso sí que está en peligro para hablando ya un poco más localmente en lo que es nuestra comunidad autónoma de Aragón. Bueno, pues lo mismo que está pasando aquí, está pasando ahora en España, lamentablemente, y esperemos que esto se corte de alguna manera y que se dé cuenta quien tiene la responsabilidad para evitarlo, de que hay fórmulas para que esto no suceda. Hay que recordar que gracias a los impuestos que pagamos todos y todas, se mantiene el sistema. La sanidad pública, la educación pública, las carreteras. Si dejamos de pagar impuestos, cuando vayamos al médico, en vez de ir con la cartilla sanitaria, iremos con la tarjeta de crédito. Entonces tenemos que preguntar, ¿qué he hecho yo para defender esto? Porque habrá gente que no tendrá tarjeta de crédito. O sea, los impuestos son para los servicios públicos. Y si ganas mucho, tienes que pagar mucho. Si ganas poco, pagarás poco. Lo que pasa es que los que ganan mucho tienen artilugios o sistemas para pagar lo menos posible. Y no me estoy inventando nada, que está ahí. Ahí tienes los grandes bufetes de abogados y la creación de empresas subsidiarias para repartir el negocio. Y luego tienes también la SICAP, que creo que se paga el 1% si mueves el capital. O sea que... Esperamos que los políticos se encarguen de todo esto y que se evite que haya más casos como Ferrovial. Y si os parece, vamos a ir ya con la tercera cuestión de la tertulia, con la ley trans. La ley trans entra en vigor a escasos días del simbólico Día de la Mujer, el 8 de marzo.
elespañol.es. La ley trans entra en vigor en plena polémica del sí y fractura más el feminismo ante el 8M. El País. Una facción del feminismo contrario a la ley trans pide la dimisión de Irene Montero. Eldiario.es. Una de las dos manifestaciones del 8M en Madrid carga contra las políticas antifeministas del gobierno. The Objective. Feministas anuncian protestas el 8M para pedir la dimisión de Montero por sus chapuzas. Libertad Digital. Nace la primera asociación de víctimas de la ley trans. Habrá un aluvión de denuncias. ¿Ha medido la ministra Montero las consecuencias irreversibles de esta ley? ¿Quién está detrás de esta ley? ¿Qué experiencia podemos aprender de otros países? Se lo preguntamos a nuestras tertulianas de hoy. Nuestros tertulianos, sensaciones, opiniones sí, que les genera este tema. Podemos ser tertulianas ahora con esta ley, es una cosa fantástica. Nos viene bien, ¿verdad? Porque yo el próximo programa, si ahora cuando salga de aquí me voy al registro civil, me cambio automáticamente el registro y al día siguiente, cuando el próximo programa me ponen ahí un rótulo que diga Josefa Ignacia. Bueno, a ver, yo para empezar decir que estoy de acuerdo en que se protejan todos los colectivos en España, todos. Todos tienen su derecho y tienen sus deberes y sus obligaciones y no debe de discriminarse a nadie por su condición de ningún tipo y menos por estas cuestiones. Vamos, yo estoy completamente seguro que no hay género trans, eso ya para empezar a hablar, por eso viene la discusión entre unos y otros, porque aquí parece que todo el mundo está contra todo el mundo y nadie aclara nada, pero hay un colectivo que unos dicen que son 5.000, pero es igual, vamos a pensar que en lugar de 5.000 sean 10.000. Tienen todos los derechos del mundo, pero no pueden tener más derechos que los demás. Es decir, yo no estoy de acuerdo en que porque uno se pueda definir en una situación con un adjetivo, pues pueda tener más posibilidades de acudir a una oposición porque hay que reservarle un puesto. Oiga, pues mire usted, no, yo creo que ante la ley todos los españoles tenemos los mismos derechos y bueno, pues lo que hay que defender, como digo, las discriminaciones, estoy de acuerdo con ello, nadie debe ser ni acosado ni perseguido por lo que piense, siempre que no se meta en lo que es la intimidad del otro, pues en esto consiste la convivencia y esto lo mira. Pero bueno, esta ley tiene dos vertientes, tiene varias cuestiones muy graves. La decisión de que un menor pueda tomar drásticamente posiciones cuando yo entiendo que después de la escuela, antes de la escuela, la mejor educación siempre viene por parte de los padres. Puede haber excepciones donde hay padres, bueno, pues que no sean responsables y sus hijos tengan que estar tutelados, y eso está perfectamente regulado, pero la mayoría no es así y los padres son los que mejor pueden orientar a los hijos. Cuando un chaval menor de edad toma decisiones drásticas de hacerse mutilaciones genitales, yo entiendo que son irreversibles y que esto después tiene sus consecuencias y los está teniendo ya en otros países que se apresuraron a aprobar estas leyes y que ahora está provocando suicidio, está provocando reclamaciones al Estado, porque cuando tomas esa decisión en una edad tan temprana, todos los que hemos pasado por los 16, 15, 14 años, pues tienes las hormonas alteradas y tienes muchas preocupaciones en la cabeza y no sabes lo que vas a ser. Es decir, por lo tanto, yo creo que eso requiere mucho mimo, mucho cuidado, mucha protección, por supuesto, pero no estas cuestiones que están planteando, que creo que esto va a traer consecuencias. Y luego la otra es la de cambiar de sexo. Bueno, es que ya digo, he puesto el ejemplo porque es real y cierto. Nosotros dos nos vamos, si estamos de acuerdo, ahora al registro civil y tú te llamarás Luisa y yo me llamaré Ignacia. Y al día siguiente cambiamos. Esto no es serio. Esto es una inseguridad jurídica, que es lo que comentaba antes, que a las empresas les afecta también en su ámbito. No es lógico que una secretaria de Estado, no me acuerdo cómo se llama, es González Pan o algo así, que cobra, por cierto, 120.000 euros al año, que le pagamos todos los españoles, pagará la mitad para Hacienda, pues tenga que decirnos cómo nos tenemos que meter en la cama, o tenga que decirles a las mujeres en especial qué es lo que tienen que hacer en su desarrollo sexual. Que haga esta señora lo que ella quiera, que yo no me meto con ella y que dé libertad a las mujeres
a los hombres, a los trans y a todos aquellos que quieran estar en paz con todos nosotros en convivencia, y no lo intentamos regular. Ya digo, volvemos a aquella historia antigua de que la gente tiene que ir con una letra en la espalda y unos tienen que ir vestidos de azul, otros de verde, otros de amarillo, porque lo dice el de arriba. Oiga, no, esto no puede ser en el siglo XXI, y esto es lo que hace, traspasándolo a otros temas de responsabilidad, pues claro, es una inseguridad jurídica en algo tan básico, pues luego esto se traslada a otros temas que también tienen su importancia. Y este es muy importante, porque, insisto, educación de los padres, esa confianza que se quiere quebrar entre los hijos y los padres, con unos consejos. Pues bueno, yo no sé, esta señora, si de luego yo tuviera un hijo y cayera en sus manos, no sé qué pasaría, porque los consejos que le da son tremendos. Los consejos que está dando a las mujeres, que yo no sé si estarán de acuerdo o no, a la vista de lo que estamos viendo, parece ser que no, porque están a la greña, o sea, es decir, no parece que acierten ni unos ni otros. Y luego, bueno, la otra ley del sí es sí, que esta tarde yo creo que se va a votar. Y bueno, que es que esto hay que cambiarlo, lo dijimos hace mucho tiempo y vamos ya por 700. Sí, ahora hablaremos, si te parece, del sí es sí, porque si no igual nos quedamos sin tiempo. Luis, dinos tu opinión sobre este tema. Yo sobre la ley no voy a opinar. Voy a opinar sobre... aquí en el Estado español tenemos muchísimas leyes y desde luego no se cumplen la gran mayoría. Antes comentaba José Ignacio que cada uno es libre de hacer lo que quiera, y tiene que ser así, pero también es verdad que personas por su físico, por su orientación sexual, han sido agredidas y hay una ley que los protege, pero han sido agredidas. O, por ejemplo, hay personas que al no valorárselas adecuadamente han llegado al suicidio. No sé si esta ley arreglará o no el problema, pero hay gente que ha sufrido mucho, que seguirá sufriendo, y que yo conozco unos cuantos casos, bastantes casos, de niños y de niñas que querían ser lo otro, se veían encerrados en su cuerpo, y no lo digo por decir, que lo he visto, y llega el momento en el cual toman la decisión conscientemente de cambiar de sexo, porque se encuentran a sí mismos con ese otro cambio, y hasta ese momento han sufrido muchísimo. Y a partir de tomar esa decisión ya han sido una persona normal, entre comillas, ¿no? Lo de normal. Pero el problema está en que, desgraciadamente, cuando se hace una ley, siempre vamos a encontrar a gente que está en contra y gente a favor. Siempre, desgraciadamente, es así. Y más en temas tan espinosos como es el tema del sí es sí, que en parte creo que sí que habría que reformar la ley para que no se libre ningún delincuente, ningún maltratador, ningún violador de pasar más años en la cárcel o lo que ha sido condenado. Pero desde luego, yo que he vivido y he tenido cerca de mí a personas que han tenido necesidad y que han sido agredidos por ello y han tenido necesidad de cambiar, yo lo veo necesario el que se le dé la opción de cambiar. Y no creo que sea tan fácil como ir al juzgado y cambiar el nombre. Brevemente, ya que me han nombrado los dos, la ley del sí es sí que se vota esta tarde, ¿creen que será la definitiva? Yo creo que no. Desgraciadamente, gobierno que entra, gobierno que cambia. Y lo vimos con la ley de educación. Cada uno que entraba cambiaba la ley. Desgraciadamente, eso sí que es indefensión jurídica. Que el cambiar, el dar tantos bandazos. Yo lo que digo que si la ley tenía agujeros o huecos por los cuales los delincuentes, con el asesoramiento de sus abogados, buenos abogados, se libraban de cárcel, pues algo habrá que hacer para que esos agujeros taparlos y que no se puedan librar. Más de 13 informes conoció esta ministra que está saliendo ahí en la pantalla y no hicieron ni caso, por no decir otra palabra. Y no puede ser que se hagan leyes al tran y que no se sepa lo que se legisla y que se les advierta de que esto podía pasar y ahora sí haya pasado. Y sigan insistiendo en que esto no pasa, O sea, porque siguen insistiendo de que esto no es real. Y la realidad es que los violadores de niños, los acosadores sexuales, toda esta gente, hasta un máximo de 4.000 que están ahora en las cárceles, podrán hacer uso de esta ley para beneficiarse en sus penas. Y solo lo que hagamos a partir de ahora para los próximos delitos lo podremos cortar. El error es mayúsculo porque prácticamente todos quienes están condenados ahora podrán solicitar
la reducción de sus penas por aquello de la norma más beneficiosa siempre beneficia al reo. Y esto lo saben en los de primero de penal. Entonces, esto en el Congreso se conoce por todos los asesores que hay, por todos los asesores que hay, todos los grupos, y aún así, R que R han seguido adelante y siguen insistiendo y discutiendo sobre esto. Cuando, bueno, es una ley que ya entiendo, es que eso no se puede legislar de esa manera y se ha hecho y no tiene remedio porque no podemos engañar a la sociedad. ¿Se va a modificar? Se modificará a partir del día que se apruebe en adelante. Todo lo que ha sucedido desde que se aprobó la ley, que es con efectos retroactivos para aquellos violadores, para aquellos acosadores, para aquellas personas que están persiguiendo a sus mujeres y que las amenazan de muerte, va a seguir vivo y vamos a tener entre toda la sociedad que ocuparnos de ver qué pasa con todo esto. Porque el lío está montado y esto ya es irremediable, no tiene remedio. Estoy segura de que lo que pasa esta tarde nos dará para otra tertulia. José Ignacio Senao, Luis Pastor, gracias por acompañarnos hoy y les invitamos a que participen en otra ocasión con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.